Ahí está empezando recién la grabación. Ok. Entonces, para empezar, vamos a ver de qué trata la actividad y luego vamos a ver algunos videos que nos van a ayudar a resolverla, como siempre en el blog. Entonces, vamos a ver la actividad. Ujú. No hay problema, Gabriela, no te preocupes. Recién estamos empezando. Ujú. Ya. A ver, creo que todavía no lo pueden ver. Ahora sí. Muy bien. Bien, entonces tienen aquí la actividad 18, las culturas Chincha, Chimú y Chincha. Recuerden que estamos hablando del intermedio tardío, que ya lo habíamos visto también la semana pasada con la cultura Lambayeque. Entonces, la actividad aquí nos habla de la cultura, en primer lugar, la cultura Chimú, que fue, y lo vimos también con la historieta, que algunos han podido hacer bastante bien. He visto ahí historietas muy interesantes. Algunos no se han atrevido a hacerlo. Me imagino que, igual que yo, por ejemplo, que no somos buenos dibujando, por ahí no han visto la posibilidad de hacerlo, pero recordarán que había algunas opciones virtuales, sobre todo buscando imágenes del mito, que eso sí hay diferentes imágenes del mito, y con eso más o menos se podía elaborar una historieta virtual, ¿no? Así que, bueno, había algunas posibilidades también por ahí. Bueno, en todo caso, vimos la cultura de Lambayeque, el mito de Nailán también contaba cómo hacia el final fueron conquistados por esta cultura, la cultura Chimú. Aquí se nos habla de la ubicación, pero lo vamos a ver ahorita en el video, que también está en el blog, por cierto, pero no en la parte primera del blog, sino en los videos en la segunda parte, o sea, en la primera parte están los videos últimos que he ido subiendo, entonces tienen que ir hacia el final e ir a donde dice de videos anteriores o versión anterior, y ahí van a encontrar el video, ¿ya? Lo subí semanas atrás, así que ahí lo pueden encontrar el video de Chimu que vamos a ver ahorita. En todo caso, acá está la información breve sobre su ubicación, prácticamente muy cerca de donde estuvo la cultura moche también, el gobierno, la agricultura, la arquitectura, la orfebrería, que fue, la arquitectura y la orfebrería fueron los aspectos más importantes de esa cultura, los más conocidos. También, por supuesto, la agricultura, porque ellos también tuvieron una muy buena técnica, muy buenas estrategias y técnicas para el uso del agua. Y aquí justamente hay un texto sobre este aspecto. A ver, ¿quién podría, por favor, leer ese texto sobre la agricultura chimú y la utilización del agua? Bien, a ver, María Fernanda, por favor, léelo y veremos luego para Yasu. Ok, las agriculturas Shimo y la utilización del agua son signos de admiración de los... Profesor, no se puede ver bien, se ve como que borroso. A ver, espera. Ok, Sí, aquí veo que está. sí. Los signos de admiración formidables sistemas de irrigación con que contaron los chimús, unos frutos de su esfuerzo y capacidad creadora, otros herencia de sus asesores, los excelentes ingenieros mochicas. De esta manera,
el considerable avance de la ingeniería hidráulica manifestando en la construcción de magníficos canales, acuendo- Acueductos. acueductos, reservorios, bocotomas, etc., muchos de ellos extensos y sólidamente edificados, contribuyeron al logro de una agricultura floreciente en sus grandes valles ubicados, mayormente en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Figuraron entre las principales producciones el maíz, el payar, el frijol, la calabaza, la yuca, así como el algodón. Además, frutales como el pepino, el pacae, la guanábana, la lucma, la guayaba, la ciruela de fraile, etc. Por otra parte, los chimús supieron aprovechar también, además de las aguas de los ríos de sus puquios o aguas que afloran del subsuelo, igualmente por un medio de huacheques o chacras hundidas, una nueva, una nueva Técnica. técnica agrícola aprovechó de terrenos sumamente húmedos. Lograron sembrar fundamentalmente totora, planta esta que les facilitó la fábrica de aquellos famosos caballitos de totora, eficaz vehículo para los buscadores activos. Muy bien, gracias. Muy bien, ya luego vas a leer lo de la navegación, ¿ya? Pero un breve comentario. Entonces, el texto de esa página nos muestra lo que ya teníamos una idea clara, ¿no? Que las Chimú, al igual que los Lambayeque, al igual que los Moche, al igual que los Nazca, al igual que los Chavín, todas las culturas tuvieron una muy buena, un buen uso del agua para tener una próspera agricultura. Menciona aquí entonces que tuvieron una muy avanzada ingeniería hidráulica, herencia de los Moche, y que ellos usaron pues canales de irrigación para llevar el agua de un río a sus tierras de cultivo, acueductos, que también va por ese mismo sentido, reservorios, que son lugares donde se guarda el agua, bocatomas, que es para, justamente para llevar el agua de un lugar a otro, confluencia en caminos. Entonces, tuvieron una agricultura floreciente en todo su reino, porque los chinos tuvieron un reino que fue, que estuvo desde, básicamente desde Lambayeque, La Libertad, Ancash, inclusive el norte de Lima. En realidad fue un reino bastante grande. Y también se ve ahí que tuvieron una diversidad de alimentos que no envidian mucho a lo que nosotros tenemos, ¿no? Maíz, payar, frijol, calabaza, yuca, algodón, que era para fabricar la ropa, y también frutos como pepino, pacay, guanábana, lúcuma, guayaba, ciruela del fraile, es decir, una diversidad de alimentos que además de la carne que ellos tenían pues de llamas para comer, los cuyes, patos que había en aquella época también que ellos podían capturar, más pescado, si uno suma que también están cerca pues al mar, obviamente podemos decir que tenían una muy buena dieta alimenticia. Ellos dicen acá también que sabían que usaban los puquios, aguas que floran del subsuelo, y así también podían cultivar de esa manera, y también había los huachaques o chacras hundidas, en este caso, para aprovechar terrenos sumamente húmedos y lograr sembrar la totora. La totora, quien viaja, alguna vez ha viajado al norte, se podría ver que, por ejemplo, en Pimentel o en otros puertos del norte, todavía se ve a algunos pescadores que en vez de usar botes de madera, navegan y pescan en los caballitos de totora que son hechos en gran parte con las mismas técnicas que se usaban antes, ¿no? Entonces, como podemos ver, una economía bastante floreciente, agrícola y exitosa. Por eso ustedes aquí van a explicarnos qué nos comunica la fuente sobre el manejo y uso del agua por parte de los hombres Chimu. Muy bien, un momentito, vamos a hacer algo con esto que se ha movido para que lo puedan leer. Se movió todo.
Esperen. Ya. Bien, a ver, ¿quién te le tocaba leer el segundo texto? Ah, muy bien, ya, Suri. Léelo, por favor. Profesor, se ve un poco borrosos, pero a ver, voy a leerlo igual. Los Ya, chimú si no, fueron pues, grandes y eminentes navegantes e hicieron grandes travesías. Los conquistadores españoles incursionaron en el mar frente a nuestros cosas. navegantes en la zona de Tumbes. Conocimientos adquiridos a través de los siglos o de pueblos anteriores a los incas. Los hombres de la cultura chimú utilizaron esos conocimientos tanto para la pesca como para realizar largos viajes con el fin de intercambiar productos con otras regiones del continente. ¿Sigo leyendo, profesor? Sí, sí, por favor. En base de investigaciones posteriores, se llegó a determinar que las embarcaciones con la civilización chimú fueron de dos tipos. El caballito de totora, el cual se utilizaba para la pesca, hecho de atados de junco que soportaba a una persona sentada o arrodillada. Estos caballitos son comunes aún en la actualidad y se le puede encontrar en las caletas de pescadores de la costa norte. La balsa. Esta era de una superficie plana forzada por varios troncos y sobre lo que se levantaba uno o dos mástiles en los cuales se colocaba una enorme pieza de tela. Esta vela podía ser cuadrada o triangular. Era el principal medio de propulsión de la balsa y algunas veces se complementaba con los remos. La balsa podía ser bastante compleja, incluyendo una cabina donde dormía la tripulación y se guardaban las mercaderías. Como anclas utilizaban piedras. Las balsas de troncos estaban hechas con una tecnología apropiada para nuestro mar, especialmente acondicionado para llegar hasta la orilla de playas poco profundas. Un sistema particular era de los guarás. Eran tablones que iban colocados entre los troncos en la proa y en la popa. Al subir y bajar estas guaras controlaba la dirección de las balsas. El sistema era tan eficiente que se podía navegar incluso en contra del viento. Muy bien, gracias, Yasuri. Bueno, entonces este texto nos muestra que también eran muy buenos navegantes. Y bueno, obviamente, si los chimulos sabían hacer, también seguramente los moches y otras culturas, porque no es que acá ellos hayan inventado esto, sino que era un conocimiento, como muchos otros, que ya era conocido y era transmitido a través de las generaciones. Entonces, sea el caballito de Totora o las balsas que se usaban para el comercio, se puede ver que eran grandes navegantes y vamos a ver también eso en la cultura chincha, ¿ya? Ahora, vamos a volver a mover esto de aquí para que se pueda ver, ya. Entonces, lo que ustedes tienen que desarrollar es este esquema que está en su actividad, donde ustedes, sobre todo con el segundo texto, van a identificar las características de la navegación de la cultura chimú y los dos tipos de embarcaciones, ¿no? Entonces aquí sería la, el caballito de Totora y aquí serían las bases. Luego habla de la orfebrería, que es un aspecto importante de esta cultura, y luego ya comienza a hablar de la cultura chincha. Los chinchos fueron grandes comerciantes, lo vamos a ver también en un pequeño video, ¿ya? Y de hecho fueron comerciantes que, como se puede ver en este mapa, hicieron lo que hemos visto en el texto sobre la cultura chimú. Ellos estaban aquí, en lo que ahora es Chincha, traían cosas desde el Collao, o sea, de Puno,
o lo que ahora es Bolivia, por ejemplo, cobre, lana, carne, y ellos transportaban esos productos por mar usando las balsas, que también son muy parecidas a las de Chimú, viajaban llevando estos productos, además de tejidos, oro, hasta lo que ahora es Ecuador, hacían comercio, hacían trueque, y traían, por ejemplo, el muyu o espondylus, un tipo de concha marina, que era muy importante para las ofrendas, porque se consideraba que era el alimento de los dioses. Ese tipo de concha marina no es propia de acá, es propia de áreas de aguas cálidas, entonces es propia de Ecuador, de Panamá. Entonces ellos llevaban productos de aquí y los intercambiaban para conseguir esmeraldas, también cosa que acá no hay mucho, y el muyo sobre todo, ¿no? Seguramente también otras cosas. Y como pueden ver, era una ruta de ida y vuelta para luego también desde aquí llevar hacia el collado lo que ellos conseguían y también traer más productos. Así que estamos hablando, miren, una ruta larga por mar, lo cual indicaba que los chinchas, al igual que los chimú, igual que los moche u otras culturas, eran muy buenos navegantes. Bien, entonces aquí justamente el texto nos menciona este aspecto, ¿no? Y sobre este texto, ustedes van a notar las características más saltantes de la cultura chincha, ¿no? Que sobre todo tiene que ver con el comercio y la navegación. Bien, entonces vamos a ir viendo un video, primero sobre la cultura chimú. Luego vamos a explicar esa pregunta adicional que no está acá y que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? Un momentito. Bien, ya somos 21, somos la gran mayoría, muy bien. Vamos a ver. Primero vamos a ver un breve video de la cultura chimú para reforzar lo que vamos a trabajar. Bien. Antes que nada voy a apagar mi micro. Bien, entonces voy a ir colocando el video, ¿ya? Proyecto Panaca presenta la cultura chimú, los señores de Chanchan. La cultura chimú o chimor surgió en el periodo denominado intermedio tardío, entre 300 a 1400 después de Cristo, aproximadamente tras el ocaso de la cultura wari. Los primeros escritos que hacen referencia a chimú fueron los realizados por Fray Martínez de Compañón en 1780. Posteriormente, durante el inicio del siglo XX, diversos exploradores extranjeros también realizaron escritos e ilustraciones. Sin embargo, las referencias eran muy pocas. Es a partir del año 1970 que se desarrolla un proyecto serio de investigación liderado por la Universidad de Harvard. Se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes se había manifestado la cultura mochica, en el Valle de Moche, en el departamento de La Libertad, llegando a extenderse por la costa norte del Perú, limitando por el norte con Tumbes y por el sur con el norte de Lima. Según los investigadores de esta cultura, podemos dividir a los chimú en dos etapas. La primera, desde el 900 hasta el 1300 después de Cristo, donde encontramos a un reducido grupo asentado en el antiguo Valle Moche. Y la segunda, que dataría del año 1300 a 1470 después de Cristo, años donde alcanzaría su máxima expansión luego de derrotar a la cultura Sicán. Sobre su origen podemos mencionar como fundador al legendario Tacainamo, quien habría llegado del mar sobre una balsa de madera a las costas del Valle de Moche, adoptando el nombre de Gran Chimú. El idioma mediante el cual se comunicaban era el quiñam, lengua prehispánica emparentada con el muchic, que llegó a extinguirse al poco tiempo de realizada la invasión española. Fue una sociedad clasista y teocrática. Los gobernantes, llamados Chimucápac o Gran Chimú, eran tratados como dioses.
transportados en andas y vivían en un palacio ubicado en Chanchán, la capital. Se cree que existieron hasta 10 gobernantes. Sin embargo, solo se conocen los nombres de 4 de ellos: Tacainamo, Huacricur, Nausempinco y Minchancamán, siendo este último quien cayó bajo el expansionismo incaico. Basaron su economía en las actividades agrícolas, de pesca, de caza y de comercio, cultivando maíz, frijol, zapallo, maní, palta, algodón, etc., ampliando el área cultivable debido a lo seco del territorio mediante una extensa red de canales de irrigación hechos de piedra, siendo uno de los más impresionantes el canal llamado La Cumbre, que lleva el agua del río Chicama hacia el Valle de Moche. Actualmente continúa en uso, pero solo 17 de sus 84 kilómetros. Para la pesca, utilizaron las embarcaciones conocidas como caballitos de totora, consiguiendo así la fuente principal de su alimentación, la misma que complementaban, entre otros, con los animales que cazaban como el lobo marino y el venado. Asimismo, el comercio lo habrían realizado mediante el intercambio de productos por achitas de bronce, usadas como monedas. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Chanchán, su capital, la misma que es considerada la ciudad de adobe más grande de América precolombina. Está compuesta por 10 ciudadelas, las que podían ser destinadas para albergar talleres, templos piramidales, depósitos para almacenar los tributos y un entramado de calles y murallas. Se estima que sus habitantes ascendían a más de 30.000 personas. Sus muros se encuentran decorados en alto relieve, mostrando figuras como olas marinas, peces y pájaros. Los chimú eran politeístas, siendo el culto principal dedicado a la luna, ya que la consideraban más poderosa que el sol, pues alumbraba también por las noches e incluso era capaz de cubrirlo durante los eclipses. Su templo era denominado Sián, o Casa de la Luna, lugar donde se realizaban los rituales la primera noche de luna nueva. Al morir, los chimú creían que sus almas eran conducidas por lobos marinos hasta las islas lejanas, que consideraban serían su última morada. En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos realizados por sus sacerdotes. Así, en el año 2018, a unos pocos kilómetros de Chanchán, en el sitio ceremonial conocido como Huanchaquito Las Llamas, se encontraron los restos de más de 140 niños y 200 crías de llama, lo que evidenciaría un sacrificio infantil masivo. También fueron encontrados los restos de 3 adultos. Ese mismo año también fueron encontrados, dentro de la ciudadela de Chanchán, 19 esculturas de madera antropomorfas cubiertas con máscaras de arcilla blanca, las mismas que según su ubicación dan la impresión de encontrarse cuidando alguna estancia u objeto importante. Asimismo, se encontró un corredor de ingreso a un patio ceremonial decorado con relieves de barro. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, textilería, cerámica, metalurgia y orfebrería. Respecto a la arquitectura, los chimú desarrollaron un complejo sitio urbanístico de tipo monumental, con muros de hasta 26 metros de alto, pirámides escalonadas como las de Huaca Pintada o Huaca del Dragón, largos y sinuosos pasillos y entradas pequeñas para controlar el flujo de personas dentro de los recintos. La ciudadela de Chanchán, que abarcó una superficie aproximada de 20 kilómetros, es considerada la obra maestra de la arquitectura chimú y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Asimismo, encontramos importantes construcciones en Farfán, en el Valle de Jequetepeque, Manchán, en el Valle de Casma, Túcume, en el Valle de Lambayeque, y Paramonga, en el Valle del Río Fortaleza, en Lima. La textilería fue practicada con instrumentos como el huso, confeccionando telas, brocados, bordados, etc. Utilizaron adornos como plumas, placas de oro y plata, y les dieron color con plantas como el molle y el nogal, y con animales como la cochinilla. Las prendas fueron confeccionadas con algodón vegetal y con lana del guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña. Su cerámica se caracterizó por tener pequeñas esculturas en la unión del gollete con el arco.
Su coloración fue generalmente negro metálico con algunas variantes, aunque también se utilizaron colores claros pero en pequeñas cantidades. Su temática plasmó representaciones realistas de animales, frutas y prácticas cotidianas. Respecto a la metalurgia, los chimú aprendieron la técnica de los lambayeque, creyéndose durante mucho tiempo que las hermosas piezas que se encontraron, como el tumi de oro o cuchillo de Ijimo, eran chimú, cuando en realidad pertenecieron a la cultura lambayeque. Asimismo, desarrollaron importantes técnicas de orfebrería, como la fundición, el vaciado de la cera perdida, el martillado, el plateado, la soldadura, etc. De sus talleres salieron elaboradas piezas que serían utilizadas para usos ceremoniales y domésticos, como máscaras, vasos, pectorales y objetos en miniatura. La cultura chimú comienza su decadencia bajo el gobierno de Minchancaman, a mediados del año 1470, cuando el Lauqui Tupac Yupanqui comienza la expansión del Tahuantinsuyo bajo las órdenes del Inca Pachacútec. El Gran Chimú, viendo que su resistencia era inútil, se rinde sometiéndose y entregando la ciudad. Su hijo, Chumuncaur, asumiría el nuevo gobierno al casarse con una hija de Pachacútec, forjando así una nueva dinastía Inca Chimú, la misma que duraría hasta la sublevación de su descendiente, Guamanchumo, lo que terminaría con el incendio y destrucción de los canales de Chanchan y el destierro de la familia real. Tras estos hechos, la población de esta urbe disminuiría considerablemente, al punto que en 1534 los españoles encontraron solo una sombra de lo que fue esta gran civilización de la costa norte del Perú. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Vamos entonces al blog ahora para ver un pequeño video de la cultura chincha. Un momento, vamos a esperar. Bien. Bien, entonces acá tenemos justo lo que se mencionó la semana pasada con las culturas del intermedio tardío. Un breve esquema también de la cultura del intermedio tardío. Y creo que la vez anterior debe estar
Este es el quinto. A ver, ¿dónde está esto? Ya. Ajá. Ya. Como dice aquí, los videos de la cultura chimú están en los videos del 18 de julio, o sea que hay que ir hacia la parte final, donde dice entradas antiguas. Ahí buscan la fecha y van a encontrar dos videos de la cultura chimú por si quieren reforzar con algo más, incluyendo el video que acaban de ver. Entonces vamos a ver ahorita un video de la cultura chincha. Vamos a esperar que cargue. Ya. Aquí está el programa de Aprende en Casa de la semana pasada. Y tenemos estos dos videos de la cultura chincha. A ver, vamos a ver este de, que es corto, ¿no? 3 minutos. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la cultura chincha. Cronología. Hace mucho tiempo, desde el año 1150 a 1460 después de Cristo aproximadamente, se desarrolló la cultura chincha. Esta cultura se ubicó en el actual país de Perú, expandiéndose entre los valles ubicados en los departamentos de Lima, Ica y Arequipa, ubicándose especialmente entre las provincias de Pisco y Chincha. Continuaremos con la organización social. La sociedad estaba dividida en 3 grupos: la nobleza, que era la encargada de cargos administrativos, los sacerdotes y el pueblo, conformado por comerciantes, artesanos y campesinos. Respecto al ámbito político, en el señorío Chincha imperó un sistema aristocrático, burocrático, teocrático. Su gobernante era el Chincha Cápac. Economía. Los pobladores de la cultura chincha se dedicaron principalmente a la agricultura, cultivando el maíz entre otros productos. Además se dedicaron a la pesca y al comercio. Continuaremos con la cerámica. Su cerámica sobresale por sus formas originales: jarras de cuerpo globular y cuello largo, con una cinta intermedia que los une. En su decoración utilizaron motivos geométricos inspirados en el arte textil. En cuanto al color, era decorada con pintura bicolor, blanco y negro, sobre un fondo rojo. Como ya mencionamos, sus representaciones eran motivos geométricos, pero también muchas veces fueron de aves y peces. Arquitectura. En cuanto a la arquitectura, utilizaron el adobe y la tapia en la construcción de sus palacios, fortalezas y templos. Sus restos más conocidos son el complejo arqueológico La Centinela. La ciudad chincha de La Centinela estaba conformada por 2 grandes conjuntos de pirámides, La Centinela y Tambo de Mora. También tenemos la fortaleza de Ungará, Itacaraca. Finalmente, hay que señalar que la cultura chincha fue conquistada por los incas durante el reinado del Inca Pachacútec e incorporada definitivamente al imperio durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui. Bueno amigos, este es un resumen sobre la cultura chincha. Si te gustó este video, dale click en me gusta, suscríbete y sígueme. Nos encontraremos en un siguiente video. Hasta pronto. Hola amigos, en esta oportunidad
Bien, el video entonces ha puesto énfasis en algunos aspectos, no ha explicado mucho lo del comercio, pero eso está también en la actividad. Muy bien, entonces, a las dos preguntas que ustedes están ahí considerando, una sobre Chimú y otra sobre Chincha, vamos a agregar una tercera actividad, ¿ya? Que la profesora Elizabeth me ha explicado de la siguiente manera. Prácticamente con estas dos culturas ahora, hemos terminado una revisión rápida, muy somera, de todas las culturas pre-incas, ¿ya? Ya lo que vendría después es la cultura inca, que eso ya lo van a ver en segundo año. Entonces, de todas las culturas que hemos estudiado, desde Chavín hasta Chimú y Chincha, lo que se sugiere es lo siguiente. Ustedes en la actividad van a agregar un espacio para hacer lo siguiente. Van a elegir una de las culturas, cualquiera de ellas, ¿no? Estamos hablando entonces desde Caral, Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Huari, Tiahuanaco, Lambayeque, también está Chimú y Chincha, ¿ya? De todas estas culturas van a elegir una, ¿ve? Y de esa cultura que ustedes eligen, van a explicar el aspecto más importante de esa cultura. Entonces se habrán dado cuenta que siempre se ha ido resaltando los diferentes aspectos más importantes de cada cultura. Por ejemplo, en Chavín, claramente está la religión, está la escultura, también un poco la arquitectura, pero sobre todo la escultura y la religión. Por ejemplo, aquí me diría el aspecto más importante de la cultura Paracas. Creo que hay dos por ahí, dos aspectos que mencionar. ¿Quién me diría esos aspectos? Las trepanaciones craneales. Muy bien, Miguel, las trepanaciones, la medicina, ¿no? Las trepanaciones craneanas, inclusive la deformación craneana, ¿no? Bien, ese es un aspecto. ¿En qué otro aspecto destacaron los Paracas? En la textilería. Muy bien, la textilería, ¿no? Los famosos mantos, Paracas, que servían sobre todo para fines, eh, básicamente de los entierros, ¿no? Muy bien, Miguel, muy bien. Y por ejemplo, la cultura nazca, ¿en qué destacó la cultura nazca? Creo que también hay dos aspectos importantes. Las líneas de Nazca o los acueductos. Muy bien. Las líneas, los geoglifos de Nazca, los acueductos también es un aspecto importante, me olvidaba ese aspecto, muy bien. Pero hay un aspecto más donde ellos fueron especialmente buenos, un aspecto artístico. ¿Alguien se acuerda? Le ponían mucho color, mucho detalle, no dejaban nada sin pintar. ¿Se acuerdan cómo se llama ese aspecto artístico? ¿La cerámica? Muy bien, Jacqueline, la cerámica, exactamente, ¿no? Los Nazca hicieron las cerámicas más bellas que hay en el Perú prehispánico, ¿no? Excelente, muy bien, Jacqueline. Y por ejemplo, los moche, ¿en qué destacaron los moche? Creo que también hay dos otros aspectos de los moche. A ver, Cristian, no te escuché bien. Repite, por favor. ¿Qué aspecto? En la orfebrería. Muy bien, fueron excelentes en el trabajo del oro, la plata, el bronce, la tumbada, que es una mezcla de bronce con oro. Muy bien. ¿Qué más, además de la orfebrería, en qué otra cosa destacaron los moches? En realidad hay varios aspectos, ¿ah? Más de tres. Pero bueno. ¿En qué otro aspecto por ahí? En sus construcciones que hacían con adobe, profesor. Muy bien, Joao. También fueron grandes construcciones de huacas y templos, casas. Muy bien. Mucho de lo cual, por suerte, lo conservamos hasta ahora, ¿no? Muy bien. Hay un elemento adicional, además de eso, donde también destacaron junto con los Nazca.
como lo que dijo Jacqueline, La aunque es cerámica. diferente. Muy bien, la cerámica, ¿no? La cerámica. No eran tan coloridas sus cerámicas, era más bien de un color medio marrón o rojo indio, crema, pero ciertamente, por ejemplo, su cerámica escultórica es también de un nivel superior, ¿no? De tal manera que ellos representaban animales, personas, casas, cosas, en fin, todo lo que a ellos se les ocurría lo podían representar igualito como si fuera real, ¿no? Y en ese aspecto también son reconocidos como grandes ceramistas. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, se me ocurre preguntar la cultura Wari. ¿En qué destacó la cultura Wari? O el imperio Wari, ¿no? En realidad, el estado Wari. ¿En qué destacaron los Wari? A En la ver, ¿se acuerdan? metalurgia, profe. Metalurgia, algo, sí, pero hubo algo más importante que la metalurgia en los Wari, ¿ah? Que otras culturas no hacían como ellos. La textilería. También tuvieron una buena textilería, pero hubo algo más que la textilería y que la orfebrería en los Wari. La cerámica. La cerámica también hay algo, porque tuvo influencia Nazca, ya que por ahí tuvo influencia Nazca, pero hubo algo más que la cerámica, la orfebrería y no. Su arquitectura. Bien, su arquitectura. Los Wari eran constructores de ciudades, ¿no? Algo que otras culturas no hacían mucho realmente, porque no lo veían así necesario, ¿no? Había construcciones importantes para los señores que mandaban, pero no para el resto, ¿no? En cambio, los Wari sí construyeron ciudades porque los Wari fueron conquistadores. Y para asegurar su dominio, construían ciudades y caminos, ¿no? Caminos entre las ciudades, sobre todo entre la costa y la sierra y entre la sierra, ¿no? O entre sus ciudades. De esa manera podían ellos controlar el territorio, ¿no? Así que ellos fueron constructores de ciudades. Ese es un aspecto importante que otras culturas no han tenido, por ejemplo, excepto los incas, ¿no? Que los incas también hicieron lo mismo. Muy bien, y por ejemplo los tiahuanaco, ¿en qué destacaron los tiahuanaco? Creo que hay algo de parecido con con los chavín, por ejemplo, ¿no? ¿En qué destacaron los tiahuanaco? En su religión. Muy bien, la religión fue un elemento importante que los unió bastante con los wari, ¿ya? Tal vez por eso no parece que entraron en guerra ni nada por el estilo, sino que ambos tenían un elemento en común que era el culto al dios de los báculos que viene de la cultura chavín. Muy bien. Y en el aspecto artístico, ¿en qué destacaron los tiahuanaco? En sus esculturas. Muy bien, hicieron grandes En su esculturas. cerámica y en su metalurgia, profe. Cerámica también es cierto, por ejemplo, el quero, un tipo de vaso que también los incas usaron bastante posteriormente. El quero es típicamente un tipo de cerámica que no es común en otras culturas. Muy bien, orfebrería, bien, también. Pero creo que hay un aspecto también muy ligado a la escultura que ellos también tuvieron. La arquitectura. Muy bien, la arquitectura, porque tenemos de ellos varios templos y construcciones que, bueno, en su mayoría están ahora en Bolivia, ¿no? Porque en realidad es más lo que ahora, si uno quiere conocer Tiahuanaco, tendría que viajar a Bolivia, pero que eran importantes en parte central de su cultura y también construcciones muy sólidas que se También conservan en hasta sus el día. sequías, profe. ¿Cómo, cómo? En sus sequías. Tal vez quieres referirte a su agricultura, ¿no? Ellos usaban, por ejemplo, también técnicas agrícolas para poder cultivar en zonas de altura, ¿no? Los camellones, por ejemplo, otro aspecto que ellos destacaron. Muy bien, y ¿qué cultura me faltaría? Bueno, la cultura de Lambayeque, sobre todo lo hemos visto por el mito, ¿no? Y también ¿qué otro aspecto, bueno, qué otro aspecto destacó la cultura de Lambayeque?
En el video nos ha indicado algo, ¿no? De eso, el primer video. ¿En qué fueron buenos los Lambayeque, al igual que los Moche y luego los Chimú? En la pesca. Pesca, bien, pero hay algo especialmente artístico. ¿En la metalurgia? En la Muy bien, arquitectura, metalurgia. profesor. Arquitectura sí, también, pero sobre todo la metalurgia o orfebrería, ¿no? Por eso dice el video que vimos al principio, que durante mucho tiempo se confundió algunos objetos de oro que se pensaban que eran chimú, y yo también cuando yo era estudiante, yo estudié que eran de la cultura chimú. Posteriormente, los arqueólogos se dieron cuenta que no eran chimús, o que eran de la cultura lambayeque o sicán, ¿no? Y que obviamente tenía una influencia también en chimú, porque, ¿no? Ahí vemos lo de Nailab, por ejemplo, pero que en realidad habían sido hechos en la cultura lambayeque, pero se confundían pues con la cultura chimú, ¿no? Muy bien. Y hemos visto que la cultura chimú destacó también en orfebrería y sobre todo en la arquitectura, ¿no? Chan Chan es una gran ciudad y que está muy conservada. Si alguno de ustedes no ha ido a Trujillo alguna vez, es importante que vayan y la conozcan. Aunque no toda la ciudad se visita, solo se visita una pequeña parte, ¿no? Y el resto de la ciudad se mantiene no al acceso de los turistas porque se siguen haciendo estudios ahí, ¿no? Y bueno, hay partes que no se estudian porque no hay recursos para hacer el estudio, pero se siguen haciendo estudios. Ustedes han visto en el video los últimos descubrimientos al 2018, ¿no? Entonces, cuando hay dinero, se van abriendo las partes o los barrios de la ciudad y se van descubriendo cada vez cosas nuevas, ¿no? Pero obviamente poco a poco. Muy bien. Y la cultura china vemos que el comercio era lo más importante, ¿no? Muy bien. Entonces, como dije, a lo que está en la actividad, ustedes van a agregar, van a elegir una de las culturas y van a explicar, ¿ya? Van a explicar ese aspecto importante que ustedes consideren y que hemos visto ahora cuáles son, hay varios. Basta con que elijan uno de ellos y elijan el aspecto que eligen, lo explican bien. La profesora Elizabeth sugiere que ustedes hagan un video o una grabación, ¿ya? Entonces, si es posible, agregan, yo pienso que sí se puede, agregan un pequeño video o una grabación y explican ese aspecto que a ustedes les ha llamado más la atención, ¿no? Entonces, para que no hacer siempre lo mismo, donde siempre escribimos, lo cual está bien, sería bueno también, en este caso, expresarlo de manera oral, ¿bien? Y agregan entonces el enlace o el video para que lo pueda yo ver y evaluar. Muy bien, eso entonces sería la actividad 18. Me pregunto si hay alguna, bueno, considero si es que hay alguna pregunta para ir terminando con la grabación o todo se ha entendido. Yasuri y Jacqueline, ¿qué dudas hay? Profesor, si grabamos, tenemos que grabar un video donde nosotros salgamos y expliquemos sobre esa cultura que vamos a escoger. Eso, así es el video que tenemos que hacer. Esa sería la idea, sí. Sí, y si hacemos el video, de igual forma tenemos que escribir sobre esa cultura, ¿no? Igual tendríamos que escribir en el módulo, o no, ya solo uno tendríamos que hacer. No, ya no tendrás que escribir, ¿no? Sino que va con el video ya sería suficiente. O con la grabación ya sería suficiente. Ah, ya está bien, profesor, gracias. ¿Okay? Es algo muy breve, ¿eh? No se angustien, no es como una exposición así larga, ¿no? Sino que en un par de minutos explicar justamente, lean ustedes lo que está en el libro, porque recuerden que toda esta información está en su actividad y también está en el libro. Entonces explicar, el aspecto más importante de la cultura tal es tal cosa porque hicieron tal cosa, tuvieron tal cosa, y que ustedes pueden mostrar ustedes alguna imagen, ¿no? Y pueden describirla. Entonces algo breve, pero que nos dé la idea de que están explicando lo más característico de cada cultura, ¿no? O de la cultura que ustedes van a elegir. Muy bien. Por ahí, Jacqueline, por favor, ¿querías preguntar algo? Profesor, ¿el video tiene que ser obligatorio? Es una idea que el profesor Elizabeth lo ha mandado. Si por algún problema hubiese la dificultad del video,
En todo caso, un audio, por lo menos. Porque también hay la opción del audio, ¿no? En este caso. Pero, o sea, pero lo puedo presentar de otra manera. O sea, yo no salgo, pero sale el texto que yo he hecho en PowerPoint en forma de video. ¿Lo puedo hacer de puede esa ser. manera? Sí, puede ser, sí. Me parece que es una posibilidad, sí, no hay ningún problema. Ok, Mientras gracias. yo pueda escucharlos Profesor, y una escucharlos, pregunta. sería adecuado. Sí, María. Sí, dinos, pregunta. ¿El video máximo cuántos minutos debe de durar? No hay un máximo, lo que te tome explicar el aspecto que has elegido, ¿no? Porque, digamos, sobre algunos aspectos hay, o sea, se puede hablar bastante, ¿no? Si uno investiga un montón, pero no estamos buscando algo tan grande, sino algo breve en lo que tú puedes explicar lo importante de una cultura, lo que te tome. De una manera u otra prácticamente es un argumento. Claro, exacto. Si uno dice, sí, lo más importante de la cultura chimú fue su orfebrería, hay que decir por qué, ¿no? Y ya sabemos también el por qué, ¿no? Y el libro también tiene más detalles, ¿no? En la actividad, en la ficha, ustedes van a encontrar una serie de datos y ustedes ven el libro, van a ver que hay más datos todavía. Y si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar más datos todavía. Como digo, me basta con algo sencillo, pero que nos dé argumentos. ¿Ok, María? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Muy bien, María. Ok, ¿hay alguna otra duda por ahí para acabar? Porque nos hemos pasado un poquito de la hora. ¿No hay más dudas? A ver, Joao, ¿quieres preguntar algo? No, profesor, nada. Ya, ok, perfecto. Ok, no hay problema. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, entonces, como ya hemos mencionado, lo ideal, y ahora sí lo reitero para quienes están aquí y lo estuvieron al principio, lo ideal sería que resuelvan esta actividad ahora mismo. Como se han dado cuenta en la ficha, ya no dice que es para el día viernes. Eso tenía sentido porque antes hacíamos todos el mismo día, todas las clases, con diferentes horarios, claro, pero todas mis secciones. Entonces, como ahora cada sección es diferente, en todos horarios diferentes, días diferentes, entonces lo que hemos ido conversando con los profesores es que lo ideal, y sería genial que lo hagan, es que ahora que ahorita que vamos a sacar la videoconferencia, y ahora que la idea está fresca, ¿no? Y que está, espero, claro, entonces se puedan hacer la tarea y si es posible, hoy mismo la puedan presentar. Si es que es posible, claro. O por lo menos vayan avanzando y lo acaban lo más pronto posible y lo envíen, ¿ya? Eso sería entonces lo ideal a partir de ahora. Digamos que tenemos una primera hora de videoconferencia y una segunda hora donde se hace la tarea, ¿ya? Así que yo ya revisé, por ejemplo, la actividad 17. Aquellos que aún me estén debiendo la actividad 17 u otras actividades, pónganse al día, háganlo y estaré revisando lo nuevo también más tarde y viendo a ver cómo vamos avanzando. Y si de por ahí les necesitan más tiempo, no hay problema. Tómense el tiempo necesario, pero entréguenlo lo más pronto posible. Muy bien, chicos, si no hay mayores dudas, entonces voy a acabar con la grabación para acabar la clase del día de hoy. Y más tarde, seguramente por la noche, les voy a enviar la grabación.